les bendiga grande y poderosamente. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Hoy miércoles 15 de julio de 2020 damos inicio a su programa de todos los días de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana. Un café y una palabra. Somos los pastores Tobías y Jacqueline Pacheco del Centro Evangelístico de Avivamiento Caudares y Avivamiento. Estamos ubicados aquí en Caudares, Palavecino, Lara, Venezuela, tierra de avivamiento. Hemos tenido una semana bastante bonita, hermosa, en la presencia del Señor. Les animamos a no desmayar en la fe, creyendo que Dios hace todas las cosas posibles. El día de ayer estuvimos hablando acerca de los tiempos de Dios o todo tiene su tiempo. Y hoy vamos a estar hablando acerca de tiempo de arrepentirnos, porque si todo tiene su tiempo, tiempo para vivir, tiempo para morir, tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para abrazar, tiempo para tenerse y abrazar, es decir, tiempo para estar en paz, en guerra. Eso está ahí en el libro de Eclesiastés. Ayer estuvimos hablando un poco acerca de esos tiempos, de que todo tiene su tiempo. Y estuvimos hablando de que, bueno, hay tiempo para casarse y tiempo aún hasta para esperar. Así es. Todo tiene su tiempo. Y el día de hoy vamos a estar hablando del arrepentimiento en relación a que es tiempo de arrepentirnos. Esa es la reflexión que hemos traído para usted en este día. Y el arrepentimiento no es más que ese pesar o ese sentir pesar de que hemos hecho algo o hemos dicho algo que ha afectado la vida de alguien, de alguna persona, o hemos actuado de una manera en que nuestro corazón se contrista, sentimos un dolor, una tristeza, porque hemos dicho algo o hemos hecho algo que ha afectado a la persona. Pero también arrepentirnos también nos lleva a un cambio de actitud, un cambio de conducta, o de repente nos arrepentimos de alguna situación que se ha suscitado y nosotros hemos sido partícipes o directamente afectamos por algo que dijimos o hicimos y nosotros nos retractamos con ese dolor y esa tristeza y ese pesar de haber causado un daño en aquella persona. Eso es arrepentirnos. Dios abre el tiempo. Este es el tiempo de la gracia, en donde el amor de Dios está sobre todos nosotros. ¿Y hemos pecado? Sí, hemos pecado, porque del arrepentimiento se trata de dejar atrás lo que veníamos haciendo y volvernos a los ojos de Dios, y que Dios nos pueda recibir en su inmenso amor y misericordia para que Él pueda limpiarnos y perdonar todos nuestros pecados. Estamos tocando este tema de el tiempo de arrepentirnos, los últimos tiempos, los tiempos se acercan, así que te llamamos a la reflexión con la palabra de hoy para que te arrepientas a tiempo. Así es, porque es el tiempo de arrepentirnos. El mismo Espíritu Santo redarguye nuestros corazones y es que nos muestra esos tiempos. Cuando tú empiezas a sentir que hay algo que te inquieta, que tal vez lo que estás haciendo o tal vez hay algo que has hecho, tal vez estás molesto con algún familiar y empieza esa inquietud en ti de querer pedir perdón o tal vez de decir, bueno, no estoy actuando bien. De repente estás en algún empleo, algún trabajo que sabes que no es un trabajo que estás haciendo las cosas legal o las cosas bien y empieza el Espíritu Santo a redarguir tu corazón y empiezas en ese tiempo donde te sientes que necesitas un cambio, que necesitas arrepentirte aún por lo malo que estás haciendo. Este es el tiempo. Cuando nosotros decimos es el tiempo, porque ya nuestro Señor pues está allí a la puerta y nosotros necesitamos entender que en estos tiempos donde la maldad ha abundado, nosotros necesitamos ver que debemos andar por ese camino correcto, que debemos arrepentirnos si estamos haciendo cosas que a Dios no le agrada, porque debemos estar encaminados justamente bajo la voluntad de Dios. Y en el caso de nosotros, los hijos de Dios, recibimos a Cristo, hacemos una oración de fe y el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas. Y ese caminar del cristiano que hemos hablado en otras oportunidades, el caminar de la vida en Cristo, es interesante que se ensucien esas sandalias, esos zapatos con el transcurrir del tiempo y debemos estar siempre limpiando, lustrando los zapatos y limpiándolos. Así es nuestra vida cristiana, pero lo resaltante es aquellas personas que estando en la vida en Cristo, porque se arrepienten aquellos que saben que vienen haciendo lo malo y conocen de Dios y se arrepienten, pero también los hijos de Dios que ya conociendo de Dios vienen con una vida, como decimos nosotros, una vida blanca, una hoja en blanco, en donde, bueno, esa hoja se va a manchar en algún momento y nosotros nos arrepentimos.
Y ese es el tiempo, es el cambio de esa actitud, de ese comportamiento. Pero hay personas que no se arrepienten, hay quienes tienen el remordimiento. Y el remordimiento no te lleva a arrepentimiento, el remordimiento es ese dolor, esa tristeza que tú sientes que vuelves a caer y vuelves a caer y vuelves a repetir el pecado y te sigues revolcando en el pecado como los cochinos, en el sucio, y no terminas de salir de allí. Entonces allí no se habla de un verdadero arrepentimiento, sino un remordimiento. Sientes pesar, sientes dolor, pero no hay un cambio, no hay un cambio radical, hay está inmerso, imbuido en todo lo que tiene que ver con el pecado. Pero nosotros debemos arrepentirnos de todo corazón y creer que estamos en los últimos tiempos, porque estamos en los últimos tiempos, los tiempos que estamos viviendo son los últimos tiempos y es el tiempo inminente de arrepentirnos. Mira lo que dice la Escritura en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, verso 15. Nuestro Señor Jesús lo dijo con sus propias palabras, diciendo que es tiempo de arrepentirnos porque estamos en los últimos tiempos y es necesario que creamos en las palabras que Él nos ha dicho y dejado en las Escrituras. Dice así: el tiempo se ha cumplido, está hablando nuestro Señor Jesucristo. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Hay personas que toman de manera muy sutil o quizás a la ligera la vida cristiana y el Evangelio, y como le digo yo, uno se arrepintió, bueno, ya yo dejé de ser lo que yo era antes y ahora soy una nueva vida en Cristo, como dice 2 Corintios 5:17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces tenemos que tener una vida nueva hecha en Cristo Jesús, porque la mente que está en nosotros es la mente de Jesucristo, y ya nos apartamos de todo aquello y nos arrepentimos y pedimos perdón. Lo importante es mantenernos en los caminos del Señor y apartarnos de las cosas del mundo que sabemos que nos hacen daño y nos afectan. Así es. Y no solamente que nos hacen daño y nos afectan, nos hacen caer en muerte, porque la paga del pecado es muerte. Así que bueno. Bueno, y el arrepentimiento, pastor, genera un cambio. Cuando una persona verdaderamente se arrepiente, cambia su manera de actuar, porque cambia su manera de pensar. Y debemos estar claros que cambia esa manera de actuar. Cuando hay un arrepentimiento verdadero, genuino, cuando nuestro corazón nos lleva a ese arrepentimiento, hay un cambio. Y el apóstol Pablo lo dijo, que cambie aquí en la mente para que cambie todo lo demás. Pero cuando es un remordimiento, entonces te lleva a situaciones y pensamientos aún peor. Yo sé que está malo, pero yo quiero seguir haciéndolo. Yo sé que está mal lo que hago, pero bueno, lo que pasa es que no puedo vivir sin eso. No puedo controlar mi carne. No puedo controlar. Te lleva a depresiones, te lleva a intentos de suicidio, te lleva a situaciones que llevan a un extremo y que no vienen de Dios. Simple y llanamente porque tú estás permitiendo que la carne domine al espíritu, y no es así. La carne debe sujetarse al espíritu. Si tú eres cristiano o si has conocido ya y tienes una nueva vida en Cristo, de tus labios no puede salir: yo sé que eso está malo, pero yo quiero seguir haciéndolo. Es, por ejemplo, el cristiano o la persona ya conocedora de Dios que tiene una doble vida, que tiene, por ejemplo, otra mujer. Vamos a hablar del hombre, pues, del matrimonio. Habla del adulterio. Entonces, no, pero yo sé que está mal, porque yo sé que no puedo tener dos mujeres, pero es que no puedo dejar aquella, porque la amo. No. El amor es una decisión. Y lo primero que tú tienes que hacer es sujetar la carne al espíritu. No puedes permitir que la situación de pecado, porque eso te va a ir llevando a situaciones peor todavía. Y entonces estás consintiendo con el pecado, estás coqueteando con el pecado, y allí no ha habido un verdadero arrepentimiento. Fíjate lo que dice la Escritura en Hechos 2, del 38 en adelante. Pedro está llevando una palabra allí a las personas, en ese discurso famoso que dio, su primer discurso, donde se convirtieron muchos. Y en el 38 de ese capítulo 2 del libro de los Hechos, dice: Pedro les dijo, arrepentíos. Estamos hablando del tiempo de arrepentirse. Les está diciendo, arrepiéntanse. Es como cuando Juan el Bautista iba a bautizar en el río Jordán, se acercaba al río Jordán y bautizaba, y lo primero que decía: arrepiéntanse para perdón de sus pecados. Tenían que arrepentirse. Y él les está diciendo aquí, en este caso de Pedro: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos
el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, cuando nosotros nos arrepentimos, hacemos esa oración de fe, que al final la vamos a hacer, de todos aquellos nuestros pecados, de aquellas cosas que sabemos que no estamos haciendo bien, y hay un arrepentimiento sincero en nuestros corazones. El Espíritu Santo, una vez que hacemos esa oración de fe, viene a morar en nosotros, y el Espíritu nos va a empezar a guiar, a redarguir, nos va a empezar a enseñar y nos va a empezar a instruir en justicia y en verdad. Es decir, que el Espíritu nos va a mostrar todas las cosas. ¿Puede caer el cristiano en pecado? Sí, pero nosotros vamos siempre delante de la gracia del Señor para que Él nos perdone todo pecado y toda maldad. Pero tiene que ser un arrepentimiento genuino, y eso no lo sé yo, y no lo sabe la pastora, eso lo sabe el Señor, que escudriña y pesa los corazones y los pensamientos del ser humano. Así es, así que tiempo de arrepentirnos. Tiempo de arrepentirnos si estamos haciendo lo malo, tiempo de buscar de la presencia del Señor y de saber que podemos caminar conforme a la voluntad de Dios. Sabes que hay algo en tu vida que tal vez te está ocasionando un sentimiento de culpa. Sabes que tal vez hay algo que sabes que no está alineado, algún secreto, algo que de repente tengas guardado, alguna falta de perdón, alguna situación que sabes que estás viviendo y que sabes que es pecado. Es tiempo de arrepentirse, de buscar el perdón de Dios, como lo hacía David, como lo hacía el rey David. Él buscaba esos tiempos, él sabía que habían cosas que no estaba haciendo bien, pero si algo tenía el rey David, era que él se arrepentía de corazón y había un cambio, o se generaba un cambio. Por eso dice la Escritura, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué hay en tu corazón? Porque nadie puede ver tu corazón, Dios ve tu corazón, y el arrepentimiento genuino de aquello que tú no estás haciendo bien. Y ya hemos hablado en otros programas, porque a veces hay gente que se conecta, pero el pecado, los frutos de la carne que están allí, si quiere vamos a leerse lo que está ahí en Gálatas, para que usted los tenga y usted los pueda saber, porque hay gente que está conectándose y hay muchas personas cristianas que siguen el programa, pero otros que están oyendo el programa por primera vez, y de repente el adulterio. ¿Qué es el adulterio? Hay personas que no saben, no disciernen. El adulterio es tener una pareja fuera del matrimonio, es decir, un hombre o una mujer que está traicionando la fidelidad y la lealtad en su matrimonio, acostándose o teniendo relaciones sexuales con otra persona que está que fuera del matrimonio. Eso es el adulterio. La fornicación es tener relaciones sexuales antes del matrimonio, pero allí habla muchas cosas más, porque tenemos que arrepentirnos de todas esas cosas para que podamos ser recibidos y aceptos delante de la presencia del Señor, porque si no, vamos a morir y vamos a perecer, porque como lo dije anteriormente, la paga del pecado es muerte. Ahora venimos, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero lo interesante es que si nosotros no nos arrepentimos a tiempo, vamos a ir a muerte. En algún momento vamos a morir, lo hablamos ayer, todo tiene su tiempo, tiempo para vivir y tiempo para morir, pero que no te agarre la muerte descuidado o descuidada sin haber recibido a Cristo en tu corazón, porque para eso hemos sido llamados, para ir hasta lo último de la tierra y predicar el Evangelio de salvación, y para eso estamos nosotros acá. Mira lo que dice el Evangelio de San Lucas 13:3, os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Quiere decir que para estar delante de la gracia del Señor tenemos que arrepentirnos, tenemos que buscar su rostro. Y cuando nosotros nos arrepentimos, hay una relación de conexión con el Padre. Es decir, cuando tú no te has arrepentido y no conoces de Dios, ¿cómo puedes buscarlo? ¿Cómo te puede responder? Entonces, cuando nosotros nos arrepentimos, se establece una conexión directa con Dios y hay una relación bonita y hermosa con el Padre, quien te va a oír a partir de allí y va a conocer lo más profundo de tu corazón. Es tiempo de arrepentirse, es tiempo de dejar que sea el Señor obrando, de dejar que sea el Espíritu Santo y que puedas dar fruto del Espíritu, que puedas morir a la carne, como dice allí Pablo, y vivir en el Espíritu. Que podamos decir en estos tiempos, yo vivo en el Espíritu, porque no dejo que la carne me pueda dominar, sino que el Espíritu pueda dominar la carne. ¿Y cómo es eso del arrepentimiento? Es que tiene que haber un arrepentimiento sincero, de que tú sabes que has hecho algo malo, y aunque no te lo diga la Biblia, porque a lo mejor no has leído la Biblia, y puedes entrar en contradicción, porque tú puedes pensar que lo que estás haciendo está bien, porque así fue como te criaron, las costumbres,
las tradiciones en la familia, y eso puede suceder. La tradición, por ejemplo, hay que llevar al muchacho para que se haga hombre, y hay que llevarlo a esos sitios de lugares donde tú sabes que no debes estar, pero eso fue lo que te enseñaron, eso fue lo que te inculcaron para que tuvieras relaciones a temprana edad y te hicieras hombrecito. Pero eso no está bien, eso está mal y eso es pecado, pero tú no lo sabías. Y eso se lo inculcaste a tus hijos también y lo aprendiste, pero llega un momento en que conociste la palabra del Señor. Y ahí es donde tú caes en cuenta, oye, pero mira la Biblia, la Escritura. Mi padre me está escribiendo y me está diciendo que esto es pecado. Y ahí tú entras en cuenta y vuelves en ti de creer lo que está escrito en la palabra de Dios. Y esto fue lo que le aconteció al hijo pródigo. El hijo pródigo, después de tener todas las cosas, de ser el mimado, tener todo, el padre lo tenía en alto, no le faltaba nada. Llegó un momento en que dijo, bueno, Señor, dame lo que me corresponde, Padre, dame la parte de la herencia. Y el padre, muy entristecido, se lo dio. Y él se fue por el mundo a gastarlo en dinero, en borracheras, en mujeres, en placeres. Y se fue lejos hasta que se le terminó el dinero y hasta los amigos le dijeron, ya lo dejaron porque no tenía nada. Y llegó para poderse alimentar en una finca, en un lugar para poder subsistir allí. Y en ese momento que estaba con los cochinos, y tal vez ni siquiera de la comida de ellos le daban, de los cochinos. En eso dice la Escritura, y volví en sí. Es decir, y volvió en sí. Es decir, ese volver en sí es todas las cosas que te apartan o que nos apartan, y llega el momento en que, así como estoy hablando de este ejemplo, de que, bueno, pero yo pensé que era así, y estaba bien, y cuando tú te das cuenta está mal, es todo lo contrario. Y este joven se dio cuenta, y dice la Escritura, y volvió en sí. Cuando él volvió en sí, se dio cuenta de lo que había hecho, el grave pecado que había cometido, no solamente contra Dios, porque dijo, no he pecado contra tu padre, sino que he pecado contra Dios, y volvió arrepentido. Entonces él se arrepintió ya de trayecto antes de llegar a su casa. Ya él se había arrepentido con Dios y le dijo, Señor, perdóname por lo que hice. Y llegó a su padre biológico, que era el padre que lo estaba esperando. Porque siempre los padres esperamos a nuestros hijos. Siempre sabemos que van a estar de vuelta. Y como dice el dicho por ahí, el buen hijo vuelve a casa y cuenta lo que le pasa. Así le pasó al hijo pródigo, volvió a casa arrepentido, y así somos nosotros. Cuando nos arrepentimos, volvemos al Padre y Él nos recibe. Así es. Así que bueno, nosotros sabemos perfectamente que debemos buscar y que nos podemos equivocar, claro. Podemos equivocarnos en algún momento, podemos tal vez caer en algún momento y saber que lo que hicimos estuvo mal. Que no venga ese espíritu de condenación para hacerte sentir que no puedes salir de allí. Así como la historia del hijo pródigo, como está hablando el pastor, pues también con la historia de David también puede suceder que puedas en algún momento caer en alguna situación que te lleve al pecado. Pero lo importante, a Sansón le pasó y dijo, dame la fuerza, ya lo último, ya no podía más, y le dijo, bueno, Señor, te pido que me des la fuerza para él. Lo importante es que te puedas arrepentir y que verdaderamente puedas buscar el rostro de Dios y buscar el perdón de Dios. Así que bueno, estamos llegando ya al final de nuestro programa, pastor. Y fíjense lo que dice Apocalipsis 2:21 al 22, porque aquí el Señor nos da tiempo de arrepentimiento, tiempo de arrepentirnos. Y aquí le está hablando específicamente a la iglesia de Tiatira y le dice que debemos arrepentirnos a esta iglesia, o le dice a la iglesia que debe arrepentirse. Yo quiero que usted, si lo tiene allí, pastora, si no, vamos a leerlo de acá, Apocalipsis 2:21 y 22. Y les he dado tiempo para que se arrepientan. Estamos hablando de tiempo de arrepentimiento. Ayer estuvimos hablando de que hay tiempo para todo, así que te animamos. Si sabes que no estás haciendo las cosas bien, si sabes que has pecado, si sabes que hay un pesar y un sentir en tu espíritu, en tu corazón, que te dice que lo que has hecho, que hiciste o estás haciendo no está bien, este es el tiempo de arrepentirnos, porque esa es la reflexión que estamos trayendo hoy. Y el Señor Jesús se lo está diciendo aquí a la iglesia de Tiatira y dice así: y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí está hablando a la iglesia. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Así que es el tiempo de arrepentirnos, es el tiempo de volvernos al Señor, y definitivamente debemos dar frutos dignos de arrepentimiento. Si quieres, cerramos con Mateo 3 del 8 al 10.
debemos arrepentirnos y debemos dar frutos dignos de arrepentimiento. No nos quepa duda que si nos hemos equivocado, si hemos cometido error, si hemos pecado, porque hay personas que a veces no saben ni siquiera cómo dirigirse y llegar a otras personas, y más bien en vez de pedir perdón parece que se estuvieran justificando, acercándose a la persona en la que cometieron el error o le causaron un daño y un dolor. Así que recibe esta palabra allí en el corazón, porque allí Juan el Bautista le está diciendo a las personas: arrepiéntanse. Esto está en Mateo 3, del 8 al 10. Y por supuesto, debemos dar frutos dignos de arrepentimiento por completo y cambiar esa vida que traíamos por tener una vida nueva y la mente de Cristo. Así es, y fíjate que los frutos verdaderos de un arrepentimiento es cuando tienes ese profundo pesar por los pecados delante de Dios, confesar con sinceridad ese pecado que sabes que está allí, que lo conoces, ¿verdad? Abandonar el pecado es importante hacerlo, y el resultado va a ser siempre los frutos de arrepentimiento. Y mira lo que dice la palabra del Señor en Mateo 3, 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que bueno, más claro no puede estar. O te arrepientes o te vas para el fuego. Y siempre dicen: pastor, usted siempre termina así los programas, un programa de reflexión para aquellos que hacen el mal. El hacha está puesta. El hacha está puesta, siempre ha estado puesta desde la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero las puertas de la salvación también. La gracia de Dios también. Tú escoges. ¿Qué quieres escoger? ¿Hacha o gracia? La gracia te abre las puertas a la salvación y la vida eterna. Así que si tú quieres dar frutos dignos de arrepentimiento, dile ahí al Señor: Señor, yo he pecado. Te pido perdón por cada uno de ellos. Límpiame con tu sangre preciosa. Lávame de toda maldad. Porque tú eres el único que puede intervenir delante del Padre para que yo pueda ser salvo por medio de tu sacrificio en la cruz del Calvario. Me acerco a ti, te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, es un arrepentimiento sincero y de todo corazón, y Dios te acepta en esta mañana. Si lo hiciste de corazón, si lo repetiste con tu boca y salió con tu genuina sinceridad, Dios lo ha recibido. Así que bueno, esta es la reflexión de hoy. Ayer estuvimos hablando de todo tiene su tiempo y hoy estamos hablando de tiempo de arrepentirnos.